Buenos días a todos. Así que hay algunos que dicen que como la Biblia dice que hay que saludarse con ósculo santo, no has entendido el Evangelio. La Biblia no se escribió en un momento de pandemia. La Biblia dice sométete a las autoridades y un montón de cosas. No podemos usar la Biblia para defender lo que a nosotros nos viene bien. El Dios que restaura, wow, cuántas cosas, por lo menos a mí ya me dijo el Señor en esta mañana, ¿no? Con esta alabanza, con este tiempo tan precioso. Así que vamos a ir al Salmo 80 ahí. Seguimos con este himnario de Israel, con este salterio, con este cancionero que tenían y que tanto nos ayuda a nosotros para poder expresar también nuestras emociones al Señor. Hablaba esta mañana con un hombre allí en Moaña y le explicaba que a veces cuando estamos tristes o enfadados también podemos decírselo a Dios. Total, Él ya lo sabe. Entonces, cuando estamos así, podemos ir y decir, estoy enfadado, Señor, realmente estoy fastidiado, no entiendo lo que estás haciendo. ¿O acaso eso no son los salmos? Cuando el salmista viene y dice, Dios, ¿por qué no matas a todos mis enemigos? Rómpele los dientes a todos. Oye, está aquí escrito, ¿eh? Claro, ahora estamos en otro lugar de la historia, estamos después de Cristo, tenemos que mostrar amor, pero los sentimientos que tenemos podemos derramarlos en la presencia del Señor, si Él ya lo sabe. Y es cuando estamos ahí en la presencia del Señor que Dios hace cosas. Vamos a ir al Salmo 80 entonces. Dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora. Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Había una vez un hombre de profesión restaurador. Su padre fue su maestro. Un día, intentando restaurar un mueble, sufrió una herida en su mano y perdió un dedo. No murió. Está vivo. Su nombre, Ángel Mayo. Él hace de tus muebles un pequeño tesoro. El restaurador está siendo restaurado. Nuestro hermano, que creo que no está entre nosotros hoy, y por el cual tenemos que orar,
es el Dios que restaura. Y en este salmo que encontramos aquí, donde encontramos a Asaf como su autor, sabemos que él fue uno de los músicos principales de la tribu de Leví en la época de David. Y también se le llamaba profeta o vidente porque había una tradición de profecía que estaba relacionada con la música y con la alabanza. Es como si Dios los inspiraba realmente, y así es, para ser como profetas al pueblo a través de la música. Qué importante, ¿verdad? Asaf compuso 12 salmos y sus hijos también fueron músicos y también fueron cantores del templo. ¿Verdad que es importante la alabanza? ¿Verdad que es importante que nuestros hijos también aprendan a alabar al Señor, no en la iglesia, sino en nuestras casas? Pero muchos de los que están hoy tocando aquí es porque han visto a otros antes que ellos tocar. Y los niños que vienen y los jóvenes que vienen y los adolescentes van a cantar a Dios y van a tocar instrumentos para Dios porque vosotros o nosotros somos un referente hoy aquí. Y no hay nada más bonito que adorar a Dios y que tocar instrumentos y que alabarle. Por eso es tan importante. Y es un salmo de este hombre, de Asaf. Ahora, si quieres un bosquejo en esta mañana, podríamos decir que los versículos 1 a 3, Dios restaura la familia. En los versículos 4 al 7, Dios restaura la reputación. Y en los versículos 8 al 19, Dios restaura la nación. No está literado, he prescindido de eso, he dicho voy a poner exactamente lo que dice el texto, sin forzar absolutamente nada. Ni rima, ni tiene aliteración, nada. Pero la familia, la reputación y la nación, y por supuesto la vida. Así que comenzamos ahí en esos primeros 3 versículos, y en los 2 primeros encontramos como si fuera la primera estrofa de esta canción. Y en el versículo 3 encontramos el coro. Y vemos ahí cómo Asaf clama a Dios como el pastor. Y nombra ahí, fíjate, a José, a Efraín, a Benjamín, a Manasés, a Israel. Israel, que es Jacob, es el abuelo. José es el hijo. Efraín y Manasés son los nietos. Y lo que está diciendo ahí Asaf es que Dios es fiel a través de las generaciones. Y Asaf sabía muy bien la historia del pueblo de Israel. Y Asaf está recordando lo que sucedió también en el desierto con el pueblo de Israel. Y dice ahí pastor de Israel. Porque lo que está diciendo es, oh Dios, a quien necesitamos ahora, tal como estamos como nación, es al pastor. No necesitamos a un tirano, no necesitamos al pastor. Estoy clamando a ti, Señor, como una oveja que necesita pastoreo, que necesita restauración. Pastoreas como ovejas a José. Primero a Jacob. ¿Qué fue Jacob? Un pastor. Pero ¿cuántas veces tuvo el Señor que tenerle paciencia y que restaurarle? Fue un suplantador desde el principio hasta el final. Estaba muriéndose el pobre allí en la cama y entonces viene su hijo José con los nietos de Jacob y le dice, papá, quiero que le des antes de morir la bendición a mis 2 hijos. Entonces pone a Manasés, que es el mayor, a la derecha y a Efraín lo pone a la izquierda. Porque la diestra de Jacob tenía que estar sobre la cabeza del primogénito. Y entonces en ese último momento Jacob hace así, ¡puc! Y le dice, papá, ¿qué haces? Tú, déjame a mí, ya sé lo que hago. Es decir, siempre suplantando, siempre dándole vuelta a las cosas, hasta los últimos días de su vida. Dios lo restauró. Él vivió como pastor. Pero a José, ¿acaso Dios no lo restauró? José pasó de estar en un pozo, esperando la muerte, a un trono,
siendo prácticamente el segundo como virrey del mundo. Y José tuvo que experimentar momentos difíciles siendo vendido como un esclavo por 20 piezas de plata. Tuvo que estar en la casa como un esclavo en la casa de Potifar. Tuvo que vencer la tentación y por ser fiel a Dios, Dios lo echa en la cárcel varios años. Olvidado allí, como una rata allí en aquella cárcel de Egipto. Pero ¿cuántas veces dice y Dios estaba con José? Dios estaba con José y Dios estaba preparando y pastoreando el corazón de José para cuando fuese el gobernador de Egipto. Dice ahí, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. ¿Sabes que estas son las tribus que iban al frente cuando iban caminando por el desierto? Iba primero el arca del pacto delante y detrás iban las 12 tribus. Y las 3 que encabezaban al pueblo de Israel eran estas 3. Eran las que veían la columna de humo en el desierto. Eran las que veían el arca del pacto. Y es por eso ahí que dice Asaf, estás entre querubines. Ahí sobre la tapa del arca, sobre el propiciatorio, está diciendo, así como tú muestras misericordia, muéstranos hoy misericordia. Y por eso dice el versículo 3, el coro, que se va a repetir en otros 2 lugares más en este salmo, dice, oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Por eso que Dios restaura la familia. Dios nos pastorea a través de las generaciones. Mi bisabuelo José, que vivía en Seijo hace muchos años, era católico, era un gran apostador, vivía de las apuestas. Me contaba mi abuela un día, hizo una apuesta y dijo, soy capaz de comerme 100 sardinas de una sentada. Y las comió. 100 sardinas. Y un barril de 17 litros de vino. ¡Qué barbaridad! Así se le conocía en Seijo, el hombre de las apuestas, o cativo, porque era bajito. Pero un día, vomitando todo lo que había comido y viendo que bajaba toda esa riada de vino por allí abajo, por la carretera, se sintió tan avergonzado que fue a la iglesia, escuchó el evangelio y se convirtió. Y mi bisabuelo fue salvo. Y mis abuelos Manuel y Felisa y mis otros abuelos Manuel y Sara y mis padres José Manuel y Charo y hoy yo y mis hijos somos creyentes porque Dios nos pastorea a través de las generaciones. Porque Dios es fiel. Ahora, ¿necesito que Dios restaure algo en mi familia? Creo que sí. Oh Dios, restáuranos. ¿Crees que es imposible que Dios restaure tu familia? ¿Acaso no tenemos detalles, aspectos, áreas en nuestras vidas familiares donde necesitamos que Dios nos restaure? Es el momento de clamar como Asaf y decir, oh Dios, restáurame. Haz resplandecer tu rostro sobre mí. Restaura mi familia. Pastoréanos, Señor. En ese versículo 3 hay muchas, pero muchas cosas interesantes. ¿Por qué dice resplandecer tu rostro? ¿Sabes que la palabra rostro aparece 2100 veces en el hebreo del Antiguo Testamento? Para los griegos, la persona era el interior, pero para los hebreos la personalidad estaba en el rostro. Por eso muchas veces el salmista y los escritores bíblicos hablan del rostro de Dios. El rostro era la totalidad de la persona. El rostro tenía que ver con la intimidad, hasta con la intimidad sexual. ¿Por qué las mujeres orientales se tapan el rostro? Porque era su persona, su intimidad es el rostro. El rostro como identidad. No hay 2 personas iguales, ¿verdad? Si ahora nos descalzamos todos y te dicen a ver si aciertas quién es quién por los pies,
Imposible. Sabría los míos. Pero el rostro es totalmente diferente. No hay dos personas iguales. El rostro muestra quién es la persona y todo lo que tiene que ver con la persona. Y cuando ves este versículo aquí, haz resplandecer tu rostro, ¿qué te evoca esto? ¿Qué te suena aquí? ¿Acaso no te suena aquella bendición sacerdotal de Números 6:25? El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Pero mira, esta expresión que hoy no usamos, la luz del rostro de Dios, además de en la Biblia, tenemos también cartas egipcias donde aparece esta expresión, donde súbditos del rey dicen, por ejemplo, el rostro del sol brilló sobre mí, y el sol se refiere a Faraón. Entonces son expresiones de esa época. Significa que un Dios, una persona de autoridad, cuando tú le decías que resplandeciese su rostro, le estabas pidiendo misericordia. Le estabas diciendo, ten misericordia de mí, ayúdame. Eso es lo que significa la expresión. Ahora vamos a seguir adelante, porque ya vimos que Dios puede restaurar nuestra familia. Pero vamos a ver cómo Dios puede restaurar también la reputación. En los versículos 4 al 6 que hemos leído encontramos ahí esa estrofa donde dice que Dios tarda en responder la oración, en el versículo 4. ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Y encontramos ahí los ruegos de Israel a lo largo de la historia. ¿Cuántas veces Israel tuvo que clamar a Dios? ¿Cuántas veces encontramos al pueblo de Israel clamando? Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. ¿Acaso no te ha pasado alguna vez de estar orando a Dios y parece que Dios no está? ¿Que parece que Dios no responde? ¿Que parece que Dios tarda? ¿Que parece que Dios se le paró el reloj? Y cuando estamos mal y nuestros sentimientos están mal, el problema de que no sentimos a Dios es mío, no es que Dios se fue. Es que mis sentimientos están mal. Tengo dolor en mi alma. Estás en los brazos de Dios en esos momentos, pero parece que Dios no está. Y dice ahí, les diste a comer pan de lágrimas y a beber bebida de lágrimas. Como diciendo, lo único que hago en mi vida es llorar y llorar y llorar. ¿Acaso no has tenido momentos así en tu vida? Que no te queda otra que llorar y caer de rodillas y decir, mira Dios, ya estoy cansado de orar y parece que no haces nada. Y aquí está el sentimiento del salmista. Señor, restáuranos. Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no respondes la oración? Momentos de injusticias, momentos de dolor, momentos de enfermedad. Pero viene el versículo 6. Y esto también es triste, ¿no? Cuando tus propios vecinos o familiares o enemigos se burlan de ti. ¿Alguna vez has sentido burla de otras personas? A veces pasa cuando estamos en el instituto, y a veces hablando con los jóvenes o adolescentes, y parece que quieres hablar de Dios y te tienen como el santito del instituto y sufrimos. Hace casi 12 años hemos sabido como iglesia lo que es la burla de los vecinos. La reputación en el suelo. Sin pecado. Dios lo permitió. ¿Pero acaso Dios no nos restauró? Me han quedado secuelas para el resto de mi vida. Pero volvería a pasarlo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Igual que José, cuando vienen sus hermanos después de tantos años y le dicen, y él les dice, vosotros pensasteis mal contra mí.
pero Dios lo encaminó a bien. No me enviasteis vosotros aquí, sino que Dios me envió para dar alimento a mucho pueblo. Había muchas bocas que alimentar en Cangas. Muchas necesidades evangelísticas en Cangas y en Moaña y en el Morrazo. Y Dios dijo, es el momento de salir y hay que buscar otro lugar. No importa si tenéis que andar 2 años en las catacumbas de los garajes. No importa si tenéis que andar sin saber a dónde, buscando un lugar. Yo tengo un plan. Y Dios restauró. Y esto es el comienzo de lo que Dios está haciendo. Ahora ya estamos buscando otro lugar. Ya no cabemos aquí. Porque Dios restaura la reputación cuando uno es fiel a Él. ¿Hay algo que restaurar en tu vida? Porque a veces depende de mí recuperar mi reputación. ¿Hay algo que he hecho mal? ¿Hay algo en lo que pueda volver atrás? ¿Tengo a alguien a quien pedirle perdón por algo? ¿He hecho daño a alguien? ¿He hecho alguna cosa en la cual he pecado? Dios dice que puede restaurarme. Si tengo que volver atrás, si tengo que pedir perdón, si tengo que arreglar ciertas cosas, podemos hacerlo. Porque la reputación es importante. Y luego viene otra vez el coro. Pero fíjate que ahora el coro está un poquito más largo que al principio. En el primer coro dice, Dios, restáuranos. Y ahora que dice, Dios de los ejércitos, restáuranos. Ya no me basta solamente con Elohim, ahora quiero Elohim Sabaoth. Es Dios viniendo con sus ejércitos celestiales, con más poder todavía. Restáurame, Señor. Haz lo que sea para restaurarme. Quiero restauración. Necesito restauración. Y viene la tercera estrofa, más larga. Y aquí compara a la nación de Israel con una viña. ¿Cuántos recuerdos tengo yo de las viñas cuando era pequeño? Ir a vendimiar con mis abuelos, con mis padres. ¿Cuántos recuerdos allí sentado en una caja vacía de cerveza? que la sacábamos de la tienda, que teníamos una tienda de ultramarinos cuando yo era niño, y usábamos esas cajas para esas cosas, ¿no? No estar ahí de rodillas en la viña, esas viñas bajas, para sentarse y poder vendimiar. ¿Cuántos recuerdos, no? Las uvas. Y aquí compara la nación de Israel con una viña. Y en los versículos del 8 al 11 encontramos el ascenso de Israel, pero luego encontramos la caída de Israel. Fíjate cómo dice, hiciste venir una vid de Egipto. ¿Quién estaba en Egipto? José. ¿Dónde comenzó a multiplicarse y a crecer enormemente el pueblo de Israel? En Egipto. Tanto que el faraón dijo, este pueblo es tan numeroso que un día nos puede dar un golpe de estado. Así que vamos a esclavizarlos y los vamos a tener a trabajos forzados para que no se rebelen contra nosotros. Y así estaban. Los 200 primeros años en Egipto, bueno, bastante bien, pero los otros fueron terribles. Y el pueblo de Israel creció, pero muchísimo. Esa vid, ese trocito, ese esqueje que el Señor saca y lo lleva para ser plantado en la tierra prometida. Y es el comienzo de la historia de Israel. Las promesas que se le hicieron a Abraham. Echaste las naciones. Antes de entrar en la tierra prometida, Dios, que es el agricultor, que es el labrador, dando instrucciones a su pueblo para que se deshiciesen de aquellos pueblos paganos que había allí. Porque Dios les había prometido aquella tierra. Hiciste arraigar sus raíces, llenó la tierra, los montes fueron cubiertos de su sombra. Porque Israel vivía en la montaña. Grandes zonas de Israel son montañas, son montes. Y dice ahí, extendió con sus sarmientos los cedros de Dios. Fíjate cómo la viña crece. La viña empieza a subir, como si fuera una enredadera. Hasta por encima de los cedros, fíjate que son muy altos.
Es toda esta imagen que está mostrando aquí Asaf acerca del pueblo de Israel como la viña. Y dice, extendió sus vástagos hasta el mar, es decir, el Mediterráneo en el occidente, y hasta el río, que es el río Éufrates, por el otro lado, en oriente, porque en el imperio de David y Salomón, este era el territorio de Israel. Hoy realmente Israel no tiene casi nada, pero lo que se les había prometido a ellos era un terreno muy grande. Y aquí está hablando de ese ascenso de Israel. Dice Génesis 49, 22. Mira lo que dice aquí. De hecho, es la bendición que Jacob le da a José. Génesis 49, 22 dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Plantada en la tierra prometida, crece, se extiende. Pero ¿qué pasa? Israel desobedece el pacto que había hecho con Dios y empieza su caída. Y vemos ahí cómo en ese ejemplo de la viña dice en el versículo 12, como si Dios rompiera el muro, aportilla las cercas, las rompe, y ahora las personas pueden entrar a la viña, estar sacando las uvas, vienen los jabalíes y las bestias salvajes a estropear todo. ¿No has visto muchas veces cómo bajan los jabalíes del monte a estropear las viñas y los sembrados de las personas? Eso pasa hoy todavía. Y un jabalí puede destrozar por completo una viña o un sembrado. Y está hablando de los enemigos de Israel como si fueran esas bestias salvajes que vienen a estropear el pueblo de Dios. Pero era por su desobediencia. Por eso Dios está diciendo aquí que Asaf clama pidiendo restauración para la nación. No sabemos exactamente en qué momento histórico sucede esto. Pero no estaban bien. Algunos hasta dicen que estaban en el exilio. Y Asaf está clamando y diciendo, Dios, restáuranos, cumple tus promesas. Pero realmente las promesas que Dios había hecho, algunas eran condicionales. Era el pacto de Dios. Era ese tratado entre el amo y el esclavo que decía, si tú me sirves bien, yo te protejo. ¿Cuántas veces se le dijo al pueblo de Israel, si vosotros desobedecéis a Dios y desobedecéis el pacto, vais a ser exiliados, van a venir vuestras naciones y os van a conquistar y vais a tener falta de prosperidad y siempre habla del vino, del aceite, de las uvas? Israel, quemada y asolada, conquistada y exiliada. Ahora quiero leerte unos versículos en Isaías 5, versículos del 1 al 7. Mira cómo da detalles de todo esto que está aquí en el Salmo. Isaías 5, del 1 al 7. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor. Qué triste, ¿verdad? Cuando desobedecemos al Señor, lo que viene a nuestras vidas es siempre desasosiego, maldición. Y ahora viene el último coro,
que es el versículo 19. Y todavía amplía más el primero y el segundo. En el primero dice, oh Dios, restáuranos. En el segundo dice, Dios de los ejércitos, restáuranos. Y ahora al final, como esa apoteosis ahí dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. Como diciendo, mira Dios, ya te digo todos los nombres que recuerdo de ti, pero por favor restáuranos. He dejado los versículos 17 y 18 para el final. ¿Sabes por qué? Porque como en toda buena canción, bueno, algunas de Sam no tienen puente, pero igual son buenas canciones. Hay puentes, es estrofa, coro, estrofa, y a veces hay como un puente, una música diferente que enlaza para acabar en el coro ahí final. Y esto es como un puente. Versículo 17 y 18 dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Pregunta, ¿quién es el varón que está a la diestra de Dios? Cristo. ¿Quién es el hijo de hombre? Cristo. ¿Quién es el restaurador por excelencia? Cristo. Mira la vida de Jesús en los evangelios. ¿A cuántas personas nos restauró? Personas que no podían ver, les devolvió la vista. Personas que no podían andar, volvieron a caminar y a saltar. Personas que estaban endemoniadas, volvieron a ser normales. Personas que estaban muertas, volvieron a vivir. Jesús es aquel a quien apunta toda la Escritura. Jesús es aquel que está a la diestra de Dios, el varón y el Mesías prometido, aquel que vendría para restaurar por fin al pueblo de Israel. Muchas parábolas de Jesús en el Nuevo Testamento tienen que ver con Israel como una viña. ¿Os dais cuenta cómo se conecta todo? Israel como viña es un tipo de Cristo. Israel no dio fruto, pero Cristo sí. Israel desobedeció, pero Cristo obedeció. Israel fue humillado, pero Cristo fue exaltado. ¿Y sabes algo más todavía? Jesús también tenía una facultad, y era desprender luz de su rostro. ¿Te acuerdas Mateo 17, 1 y 2? Dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Amén. Es lo que está diciendo Asaf. Oh Señor, que tu luz, que tu rostro resplandezca sobre nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús cuando hace eso? Está diciendo, yo soy Dios. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y algo más. Si vas a Juan capítulo 15, versículos 1 y 5, ¿qué dice Jesús de sí mismo? Yo soy la vid y vosotros sois los... Suso, ¿qué significa pámpanos? Las ramas, muy bien. Es un discipulado que estamos haciendo. ¿Cómo que somos pámpanos? Claro, son ramas, es verdad, nosotros no usamos esa expresión. Nosotros somos las ramas. Y le está hablando a los discípulos. Y les está diciendo, vosotros vais a dar fruto si permanecéis en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Y hoy la iglesia es como si fuera la viña de Dios, que tiene que extenderse y que tenemos que dar fruto para Dios. Por eso que Dios restaura la familia, Dios restaura la reputación, pero Dios también restaura la nación y restaura la vida. Y es cuando uno viene delante del Señor Jesús y puede
darse cuenta de su propio pecado y la santidad que tiene Jesús y la luz que emana de su rostro y que Él es el Mesías, Él es el Salvador prometido desde Génesis 3, versículo 15. Va a venir alguien que va a restaurar a Israel. Y aún quedan muchas promesas por cumplir, porque Jesús aún no está reinando físicamente en esta tierra, pero lo va a hacer porque la palabra de Dios lo dice. Ahora, es un salmo tremendo este, pero quiero hacerte una pregunta para terminar en esta mañana. ¿Está tu vida restaurada? Todos necesitamos restauración. ¿O te sientes como un mueble viejo que alguien ha tirado a la basura? El pecado te deja sucio, astillado, roto e inútil. Pero Cristo te limpia, te arregla, te barniza y te valora. Cristo te quita del basurero de este mundo y hace de ti una obra de arte para exponer en el escaparate del cielo. Había una vez un hombre de profesión restaurador. Su padre fue su maestro. Un día, intentando restaurar una vida, sufrió heridas en sus manos, sus pies, su costado, su cabeza y su espalda. Murió, pero está vivo. Su nombre, Jesús de Nazaret. Él hace de tu vida un pequeño tesoro. Gracias, Padre, en esta mañana por tu palabra. Gracias por este salmo de Asaf. Gracias por este hombre a quien tú usaste para dejar inspirado en tu palabra canciones tan preciosas. Pedimos restauración, Señor. Tú sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros. Y es por eso que mira nuestras familias. Restaura nuestra familia, Señor. Restaura nuestra reputación, Señor. Si en algo hemos pecado, si en algo hemos hecho daño a alguien, si algo tenemos que restaurar a otro, ayúdanos, Señor. Si en algo hemos pecado delante de ti, tú nos conoces. No se trata de lo que yo puedo hacer, se trata de confiar en Cristo y de saber que Él es todo gracia y misericordia. Pedimos que tú nos levantes, que tú nos restaures, que restaures nuestras vidas y que hagas de nosotros no unos muebles, sino personas que dan testimonio de ti hasta que Cristo venga. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.